en donde el señor ministro de la excelentísima Corte Suprema, don Lamberto Cisternas Rocha, expondrá sobre justicia transicional, el rol de la Corte Suprema. Conferencia en la que se referirá a la labor de la segunda sala penal del máximo tribunal del país. Los comentarios, como ya se dijo en un principio, estarán a cargo de dos destacados abogados integrantes de esta Corte de Apelaciones, don Gonzalo Cortés Matkovich y don Waldo Ortega Jarpa. Dejo con ustedes al señor ministro, don Lamberto Cisternas. En primer lugar, un cordial saludo a todas y todos, con mi especial agradecimiento a cada uno de ustedes por la asistencia a este seminario y a la Corte de Apelaciones de Concepción que nos cobija en este magnífico edificio y que se ha encargado de organizarlo. Y por cierto, con mi sentido reconocimiento a los distinguidos expositores que han aceptado acompañarnos. Desarrollaré el tema que corresponde exponer conforme al siguiente esquema. En primer lugar, una breve contextualización histórica, con referencia a 4 aspectos seleccionados un poco arbitrariamente: el sistema judicial chileno, el quiebre institucional de 1973, la relación gobierno militar, poder judicial y jueces, y la relación independencia judicial y ámbito externo. Segundo, la posterior reacción y evolución del Poder Judicial que le permitió asumir los desafíos surgidos de la etapa anterior. Tercero, la evolución jurisprudencial penal en materia de derechos humanos. Y cuarto, algunas consideraciones finales y personales. Contextualización histórica. Nuestro país está actualmente dividido en 16 regiones que han sustituido las antiguas 25 provincias que teníamos en 1973. Existen 17 cortes de apelaciones que son tribunales de segunda instancia, una en cada región, salvo en la metropolitana que tiene 2. En la base de la organización administrativa existen las comunas y su correspondiente jurisdiccional son los juzgados, que actualmente son 449, cuya base territorial es una comuna o una agrupación de comunas. En 1973 la situación era muy precaria en infraestructura, número de jueces, formación de los mismos, tipos de procedimientos, entonces generalmente escritos e inquisitivos, y prestancia de la institución ante la sociedad. La intervención militar de ese año, que asumió el control absoluto del país, fue el resultado de un proceso que conjugó diversos factores y que se manifestó al inicio extremadamente reactiva a cualquier asomo de apoyo o cercanía con el gobierno depuesto, produciéndose múltiples detenciones, prisiones, torturas, secuestros y homicidios, configurándose graves atentados a los derechos humanos, de los cuales han dejado constancia 2 comisiones designadas en los gobiernos democráticos, en 2 momentos importantes de la evolución posterior del país, con la integración de destacadas personalidades. Una pronta declaración pública de la Junta de Gobierno expresó que el Poder Judicial sería respetado en su funcionamiento, mientras que los poderes ejecutivo y legislativo fueron asumidos en plenitud por los militares. Sin embargo, hechos posteriores permiten afirmar que el Poder Judicial fue impactado de manera importante por los sucesos en referencia. Desde luego hay que consignar que la Corte Suprema, sea por recuerdo o por efecto del clima anterior al golpe, sea por el evidente espíritu conservador de la mayoría de sus integrantes, sea por temor, fue renuente a ejercer sus facultades a favor de los derechos ciudadanos. Además, aceptó carecer de jurisdicción respecto a lo actuado por los consejos de guerra, que funcionaron sin contrapeso alguno durante los primeros años, que se calificaron por ley como de conmoción interna. Se intervino también en el primer período los juzgados laborales, quedando constituidos por el juez, un delegado militar y un representante de los empleadores. Se dictó y aplicó un decreto ley que permitió trasladar o expulsar a jueces y funcionarios que hubiesen colaborado con el gobierno anterior o fueren sospechosos de ello. Las detenciones ilegales practicadas por las policías y las más de las veces por los organismos de seguridad, amparados directa o indirectamente por la autoridad política,
Quedaron fuera del control de los tribunales ordinarios, pues se negaba el acceso a los cuarteles, legales o ilegales, y el recurso de amparo quedó en ineficacia por aplicación de una norma constitucional que declaró la improcedencia de cualquier recurso. Diversas fuentes coinciden en señalar que solo 10 recursos de amparo fueron acogidos durante el período 1973 a 1983, de un total de 5.400 presentados. Se ampliaron por ley las competencias de los juzgados militares, tribunales que desplazaron a los ordinarios en el juzgamiento de civiles en todo tipo de asuntos en que interviniesen personas del fuero militar. En su momento, año 1978, al terminar las situaciones de estado de excepción constitucional, se dictó un decreto ley de amnistía, que si bien aparece enunciado como general, pretendió en realidad beneficiar a quienes desempeñaron trabajos de seguridad. Finalmente, vale mencionar que como ese gobierno duró 17 años y la Corte Suprema tuvo durante ese tiempo la composición y tendencia que se ha señalado, fácil es comprender el sesgo que en muchos casos tuvieron los nombramientos. A propósito de esta referencia al 11 de septiembre de 1973 en Chile y a su efecto en la actividad judicial, parece necesario esbozar algunas ideas sobre la independencia del juez y del sistema judicial. La independencia, esto es la libertad de quien no es tributario ni depende de otros, es el principal atributo o característica que cabe predicar respecto del juez o del órgano jurisdiccional y que emana de la esencia misma de su función. Requiere en su despliegue práctico, esto es, en su vivencia diaria, tanto de equilibrio interno en lo intelectual y emocional, como de fortaleza respecto al ámbito externo, para que efectivamente el juez no sea tributario ni dependa de nadie ni de nada, que no sea el ordenamiento jurídico y el sano criterio. Mirando la situación descrita desde la óptica de la independencia, las dudas que se suscitan son evidentes. ¿Pudieron los jueces chilenos durante el gobierno militar cumplir con independencia su cometido propio y de ese modo contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho? Y en el caso afirmativo, ¿lo hicieron? El cuestionamiento se refiere, por cierto, solo a los jueces de primera instancia y a ministros de cortes de apelaciones. La Corte Suprema de ese tiempo se excluye, por hipótesis, atendido los comentarios ya hechos a su respecto, lo que concuerda con la declaración efectuada por la Corte Suprema en septiembre del año 2013. El equilibrio no es algo abundante ni espontáneo. Por el contrario, es escaso y necesita elaboración. Es fruto de un proceso casi dialéctico que requiere de apertura a la posibilidad de distintos escenarios o extremos, de la voluntad de búsqueda entre esos extremos y de la adecuación íntima a la decisión que se adopta como imperativo ético. Lo que no es fácil ni común. Menos aún si el ente corporativo tiene una tendencia positivista en la interpretación y aplicación de la ley y si el ámbito externo es complaciente y precisamente a favor de la autoridad que además establece el ordenamiento jurídico, todo lo cual sucedía en Chile de ese periodo y en alguna medida una vez repuesta la democracia. La otra exigencia, se recordará, tiene que ver con la fortaleza que como integrante de su independencia se requiere del juez frente a la amenaza externa. Esto es, que venza el temor, pero sin temeridad, sin excesiva imprudencia. Nada fácil en las circunstancias ya dichas en que el juez equilibrado sabe poco o nada del contenido real de los posibles efectos de la amenaza externa, por lo que al menos en los primeros tiempos del gobierno militar, lo más probable es que el juez haya sido vencido y no vencedor. Con lo dicho, queda claro que el funcionamiento del Poder Judicial se respetó solo en lo formal y parcialmente. En el fondo sufrió, como todo el país, su efecto y la falta de democracia. Peor aún, fue afectado más duramente que otros sectores de la sociedad, pues subsistió sin dar una adecuada respuesta a la comunidad, sin velar por los derechos ciudadanos y sociales, lo que resintió la moral interna de la institución y de los jueces. Reacción y evolución del Poder Judicial. Es justo ahora hacer referencia al proceso de recuperación del Poder Judicial chileno
que se encuentra actualmente en una situación que, si bien es mejorable, mueve a legítima satisfacción. Vale la pena señalar en este punto que hubo casos excepcionales de magistrados lúcidos y decididos que escaparon o pudieron escapar del círculo vicioso constituido por el conjunto de situaciones descritas. Fueron la excepción que confirma la regla. Con el advenimiento de la democracia se suscitó una serie de actividades de reafirmación de la vida judicial en las que destacó la participación de esos jueces excepcionales y de distinguidos académicos, generándose un nuevo espíritu y una nueva actitud de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Luego, sucesivas normas legales fueron consolidando el proceso. Por ejemplo, la desformalización de los procedimientos, la limitación del recurso de queja, la creación de la Academia Judicial, la integración a la Corte Suprema de abogados externos calificados y, algo muy importante, los nuevos procedimientos orales y de gran inmediación en lo penal, lo laboral y en familia. En el ámbito de los derechos humanos, un gran peso ha quedado en el Poder Judicial, pues en Chile no se han dado soluciones políticas a este delicado tema, salvo en lo atinente a la investigación general y a diversas reparaciones también generales, o que la solución política fue precisamente dejarlo en manos del Poder Judicial. En mi opinión, un momento importante en esta evolución se produjo con el juzgamiento a petición de Estados Unidos del asesinato de don Orlando Letelier en Washington, en el que se condenó a los jefes superiores de la DINA, lo cual conmocionó a Chile y al mundo. Me correspondió relatar el asunto ante la Corte Suprema en sus variadas etapas. En la primera, al revisarse el auto de procesamiento, se constató que buena parte de los argumentos para condenar eran iguales a los esgrimidos por Estados Unidos varios años antes, al pedir la extradición de Contreras y Espinosa para juzgarlos en ese país, donde ocurrió el atentado y el homicidio, solicitud de extradición que fue entonces denegada. Frente a tal constatación, uno de los ministros hizo ver que el asunto estaría ya resuelto por la Corte Suprema, obteniendo como respuesta de sus pares que aquella era otra Corte Suprema y que la que conocía ahora el asunto tenía plena libertad moral para actuar, quedando con ello de manifiesto un claro cambio de enfoque y de espíritu. De ahí en adelante cada vez más se asumió con mayor libertad y tratando de remover los inconvenientes que el entorno suele oponer, las causas sobre violaciones a los derechos humanos, hasta llegar a la situación de hoy, que resumiré luego. Debo recordar ahora, en esta rápida mirada a la recuperación del Poder Judicial, la declaración emitida por el Pleno de la Corte Suprema el año 2013, cuyo contenido resumido es el siguiente. Primero, el quiebre de la institucionalidad democrática a partir de septiembre de 1973 permitió la instauración de un régimen cívico-militar que violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país, lo que derivó incuestionablemente en la muerte de muchos de ellos, su desaparición forzosa, detenciones irregulares y torturas, entre otros atropellos que hoy día casi nadie en nuestra sociedad niega y de que dan fe los testimonios de comisiones creadas al efecto una vez restaurada la democracia. Segundo, frente a esta realidad no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas, las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada, pero principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas. Tercero, en tales condiciones, este máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época, como también del rol que correspondió al Poder Judicial en los desgraciados sucesos, llega a la conclusión de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando con ello a parte de la judicatura del país, que claramente a la hora presente y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales,
por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita por contradecir un Estado de Derecho propio de una república democrática. Cuarto, esta Corte Suprema ha comprometido sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de delitos e insta a todos los jueces de la República y funcionarios del Poder Judicial a persistir en tal tarea, como también el reconocimiento y promoción de los derechos humanos, tal cual lo prescribe la Constitución Política de la República. En mi opinión, esta declaración obedece a un claro proceso evolutivo de la institución y en especial de la Corte Suprema, al reconocer la realidad pretérita, la deficitaria reacción del Poder Judicial y de muchos jueces frente a ella, y también a una reacción frente a la situación que vivía el país en ese momento y a un claro sentido de compromiso con los derechos humanos en el actual futuro. En paralelo con esta toma de posición conceptual, el Poder Judicial venía y continúa realizando una persistente labor destinada a resolver las causas sobre violaciones a los derechos humanos, lo que se ha desarrollado conforme al sistema procesal antiguo, esto es, con el juez investigando, acusando y fallando, con equipos especiales de funcionarios y también de policías y peritos que felizmente se han puesto a nuestra disposición. Este trabajo está concentrado en ministros de Cortes de Apelaciones designados especialmente para estos casos, muchas veces con dedicación exclusiva, durante largo tiempo y teniendo a su cargo varias causas. Otras medidas importantes han sido la designación de un ministro de la Corte Suprema como coordinador de esta labor, la creación de la Unidad de Coordinación Nacional de Causas sobre Violaciones a Derechos Humanos en 2014, dedicada al registro y sistematización de estos casos, la reasignación de causas de derechos humanos a ministros en visita de distintas Cortes de Apelaciones del país para facilitar su tramitación. De dichas causas sobre violaciones a derechos humanos ocurridos entre 1973 y 1990, al 31 de diciembre del año pasado se encontraban en tramitación 1.351 a cargo de 13 ministros. Además, el año 2016 se inauguró el Departamento de Memoria Histórica Digital del Poder Judicial, que es la oficina que se encarga de recopilar la información de todas aquellas sentencias definitivas que han sido dictadas por la Corte Suprema en materia de violaciones a los derechos humanos por hechos acaecidos en el período señalado, la que se actualiza permanentemente. De ambas fuentes puede concluirse un conjunto de cifras relevantes que ponen de manifiesto en lo estadístico el trabajo realizado en esta materia entre enero de 2002 y diciembre de 2018, que es el período controlado. La Corte Suprema ha dictado 447 sentencias de este tipo, de las cuales 394 lo fueron con origen penal y 53 con origen civil. En el año 2018, la Sala Penal de la Corte dictó 54 de estas sentencias. Destacan como materias propias de las sentencias penales, primero el secuestro calificado, 175 casos, luego el homicidio calificado, 108, el homicidio, 50, el secuestro, 37, la detención ilegal, 16 y la aplicación de tormentos, 15. En 215 sentencias, 168 provenientes de sede penal y 49 de sede civil, se ha dispuesto indemnización de perjuicio por un total de 54.486.805.000 pesos. Entre los años 2014 y 2018, el total de condenados en primera instancia suma 2.837, mientras que el total de causas falladas en esa instancia y en ese periodo fue de 348. Como ya se dijo el 31 de diciembre de 2018, el total de causas vigentes era de 1.346, de las cuales 1.017 están en etapa investigativa, o sea, en sumario. Evolución jurisprudencial. Me refiero ahora, y como penúltima parte de mi intervención, al fondo de la labor de juzgamiento. Esto es, al sentido o evolución que ha tenido la jurisprudencia en la Corte y cuál es su actual tendencia en algunos aspectos de esta materia de violación de los derechos humanos. Toco en primer lugar el tema de la amnistía, causal extintiva de la responsabilidad penal que fue consagrada con el decreto de ley número 2191,
cuyo artículo primero dispuso concédese amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de estado de sitio comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a procesos o condenadas. En la primera etapa se la consideró como una causal objetiva de extinción de responsabilidad criminal que producía sus efectos de pleno derecho, declarándosela de inmediato sin aplicar lo dispuesto en el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, que exige decretar el sobreseguimiento definitivo cuando esté agotada la investigación destinada a comprobar el cuerpo del delito y determinar la persona del delincuente. En una segunda etapa se exigió para la extinción de la responsabilidad que comprendiera el delincuente que éste se encontrase determinado para dar luego aplicación a la amnistía. Ello se conjuga con aceptar la doctrina de la ejecución permanente de los delitos de secuestro y de detención ilegal, entendiendo que esta circunstancia implica que continuaban cometiéndose con posterioridad al periodo excluyente que establece la ley de amnistía, por lo cual además no podía cerrarse la investigación sin agotarla. Finalmente, la Corte dejó de aplicar la amnistía sobre la base de considerar que estos delitos son de lesa humanidad y que su prohibición y sancionamiento obligatorio es una norma de jus cogens conforme al derecho internacional general. Esta línea de decisión es concordante con el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresado entre otros fallos en el expedido en el caso Almonacid Arellano con Chile en el año 2006. Un segundo tema en la evolución jurisprudencial es el de la prescripción de la acción penal. De la misma forma que con la amnistía, en materia de prescripción, la jurisprudencia de la Corte Suprema fue evolucionando desde una irrestricta aplicación de las normas de derecho interno, acogiendo la excepción de prescripción de la acción penal de los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1973 y 1990, hasta entregarle prevalencia a las normas de derecho internacional de los derechos humanos, conforme a las cuales no cabe la prescripción en los delitos de lesa humanidad. Así se dijo en varias sentencias. Enseguida interesa mencionar la prescripción en materia civil, esto es, de la acción de las víctimas para reclamar de los hechores y del Estado, cuyos agentes fueron los hechores, la indemnización de los perjuicios sufridos con los crímenes de lesa humanidad. Cuestión esta muy importante para las víctimas, ya que la indemnización es la forma más importante de reparar el daño, especialmente el moral, y para el Estado. No olvidemos que hasta diciembre de 2018 el monto de las indemnizaciones decretadas es de casi 55.000 millones, el cual ha esgrimido como una de sus excepciones la prescripción de la acción civil junto a otras también ya desestimadas. En esta materia se evolucionó desde la inicial aceptación de la prescripción, acorde a la legislación nacional, en que se contaba el plazo desde la ocurrencia del hecho hasta la presentación de la demanda, que obviamente lo era fuera de plazo, con lo cual estaba cumplido el término de la prescripción, pasando por fijar el inicio del plazo en el retorno a la democracia o en la fecha del informe de la Comisión Reitig, emitido el 8 de febrero de 1991, y que consideró como calificados 2.296 casos de los 3.550 denunciados, hasta la posición actual de considerar imprescriptible también la acción civil, sea que se ejerza en sede penal o civil. La base esencial de esta posición, que aún no es compartida unánimemente, está en la unidad del derecho internacional de los derechos humanos, que predica la necesidad de la reparación integral de las víctimas, lo que no es posible aceptando la prescripción de la acción civil. También ha sido tema en lo jurisprudencial la llamada prescripción gradual o media prescripción, que como se sabe consiste en síntesis en considerar positivamente para disminuir la pena el transcurso de al menos la mitad del tiempo de la pena asignada al delito, considerándola como una atenuante calificada, pero ello constituye hoy la opinión minoritaria. La mayoría la considera como una variante de la prescripción general y por lo tanto incompatible con la imprescriptibilidad predicada respecto de este tipo de delitos. Menciono finalmente y en forma breve el otorgamiento de la libertad condicional a los condenados por violación a los derechos humanos
o sea, por delitos de lesa humanidad, tema muy discutido en el último tiempo a raíz de plantearse dos interpretaciones sobre la materia, porque la ley no ha sido suficientemente clara al respecto, prueba de lo cual es la circunstancia que debió tramitarse una reforma que incluso pasó por el Tribunal Constitucional, la que hizo más exigentes los requisitos para obtener este beneficio. En la práctica, la Sala Penal reconoció ese derecho exigiendo los elementos objetivos señalados en la ley, entre los cuales está el tiempo mínimo de cumplimiento transcurrido, que puede ser la mitad o los 2/3 según el delito, pero examinándolos con extrema detención y consignando cada vez el acatamiento de los convenios internacionales entendidos en su conjunto y considerando ahora que para estos delitos se exigen los 2/3 de tiempo más algunos requisitos específicos. Consideraciones finales. 29 años han transcurrido desde el retorno formal a la democracia en 1990 y desde entonces el país ha avanzado con altibajos en la construcción de la democracia real. El Poder Judicial ha hecho lo propio tras su duro caminar entre 1973 y 1990 para reencontrarse consigo mismo y mejorar el servicio a la comunidad y el acceso a la justicia, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad. El respeto y el fomento de los derechos humanos está hoy impreso en todos los aspectos propios de la labor del Poder Judicial. En el ámbito penal y en especial en lo que concierne a la atención de las causas por violación a los derechos humanos, el esfuerzo administrativo y de gestión con una gran inversión de recursos ha sido de alto nivel. Así lo demuestra la instalación de ministros en visita, la coordinación nacional, la Oficina de Memoria Digital, las causas en tramitación y las falladas, así como el monto de las indemnizaciones fijadas. La evolución de la jurisprudencia nos muestra la aceptación del derecho internacional de los derechos humanos en la no aplicación de la amnistía, en la imprescriptibilidad de las acciones, sea penales o civiles, y en la fijación prudencial de indemnizaciones, desestimando alegaciones propias del derecho interno o contrarias a la máxima de la reparación integral. Esta evolución pasó por numerosos hitos relevantes, de los cuales menciono algunos, de los cuales, si menciono solo algunos, corro el riesgo de herir el esfuerzo de las partes y magistrados que tuvieron en ellos destacada y sufrida participación. Los invito a revisar el material que hemos puesto a su disposición sobre este aspecto. El espíritu humano es inquieto y por ello es seguro que se pregunte más de alguien, desde alguna dura experiencia de vida o desde la comodidad de un escritorio, si no fue posible hacer más y más prontamente. La respuesta obviamente es sí, como lo es para todo cuestionamiento similar. Sin embargo, como no sabemos cuánto más, en qué aspectos y momentos, el balance realizado no se empaña ni disminuye con esa inquietud, que como las de su especie debe llamar más bien a perseverar en las tareas futuras y a mejorar su desarrollo. Por ello, y en este momento de la historia de Chile y del Poder Judicial, miramos, yo al menos miro, con satisfacción lo que se ha hecho. Y en lo inmediato nos felicitamos de contar con este selecto auditorio que se ha interesado por compartir nuestro enfoque en estas materias. Muchas gracias. Escucharemos inmediatamente al abogado don Gonzalo Cortés, quien comentará esta conferencia. Muy buenas tardes. Mi intención no es causarles una lesión al cuello, pero tengo la costumbre de hablar de pie. Hace bastante tiempo aprendí que sobre las cosas que uno no sabe es preferible guardar silencio y causar la impresión de ser un ignorante antes que hablar y confirmar esa impresión. Y es por eso que hoy día no les voy a hablar sobre justicia de transición, no solo porque no lo sé, como procesalista me considero incompetente, alguien agregaría absolutamente incompetente,
Me parece un tema muy serio, del cual yo creo que no es permitido improvisar. Probablemente Waldo va a hacer aportaciones más interesantes de las que yo sería capaz de hacer. Como les digo, no es por indisciplina, sino básicamente por prudencia. Pero mi indisciplina no podía llegar al punto de hablarles de cualquier cosa, entonces tenía que ser algo vinculado al tema de este seminario de esta tarde. Y dice relación, evidentemente, con derechos fundamentales, con un derecho fundamental en particular, y básicamente cómo ha evolucionado la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de uno de los tres conceptos fundamentales del derecho procesal. Me explico a continuación. Es bien conocido que en algún momento histórico de nuestra evolución como sociedad se adoptó una gran decisión civilizadora, que fue la decisión estatal de prohibir el uso de la fuerza, de prohibir la autotutela como mecanismo para la resolución de conflictos. Como contrapartida de esa decisión fundamental para la evolución de nuestra sociedad, el Estado asumió como una contrapartida a esa privación que le hacía a los ciudadanos de ejercer la autotutela, el Estado asumió, como digo, la obligación de otorgar un mecanismo para la solución de sus conflictos, el proceso, otorgarle a los particulares el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para la resolución de sus conflictos. Esta sencilla frase, casi evidente, encierra nada más y nada menos que los tres conceptos fundamentales que hasta el día de hoy todavía se aboca el derecho procesal, que no están definidos en ninguna parte, sino presupuestas por la legislación positiva. Me refiero a la jurisdicción, acción y proceso, sin las cuales, nos decía Calamandrei hace más de un siglo, sería imposible e inútil abocarse al estudio del derecho procesal. En esta ocasión, pretendo referirme a uno de esos tres conceptos, al de acción, pero no, por supuesto, no se asusten, no es para exponer la naturaleza, ni cómo se independizó el derecho subjetivo material logrando la autonomía actual. No, sino para examinar cómo modernamente ha llegado a alcanzar la categoría de derecho fundamental al punto que hoy le hemos cambiado de nombre. Ya no se habla del derecho de acción. Hoy día hablamos del derecho a la tutela judicial, o mejor dicho quizás, derecho a la tutela judicial efectiva. Hace, yo diría, una década atrás, la falta de reconocimiento constitucional explícito del derecho a la tutela judicial, unido a una escasa labor interpretativa tanto de nuestra doctrina como también de la jurisprudencia, dificultaba bastante la labor de configurar en el orden constitucional chileno un derecho a la tutela judicial. Por ese entonces, hace solo 10 años atrás, nadie se hubiera imaginado que hoy, y de hecho hace un par de semanas atrás, la Cuarta Sala de la Corte Suprema afirmara en un fallo que el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos es una consecuencia evidente del reconocimiento constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, agregando que toda interpretación que limite de alguna manera el acceso a la posibilidad de obtención de un pronunciamiento judicial de fondo aparece despojada de razonabilidad y justificación. Esta es una sentencia que, como les digo, fue pronunciada hace 2 semanas atrás por la Corte Suprema. En este mismo orden de ideas, en el mes de mayo pasado, en el contexto de un proceso en el que se demandaba la nulidad de derecho público de un acuerdo de un consejo municipal, el Tribunal Constitucional declaró inaplicables para la gestión específica los preceptos de los artículos 279 número 2 y 298 del Código de Procedimiento Civil que imponen al juez el deber de exigir caución para conceder tanto medidas prejudiciales precautorias como medidas cautelares innominadas. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque entendió que vulneraba el legítimo ejercicio de una tutela judicial efectiva. O sea, con esto les quiero significar que en la actualidad la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema como la jurisprudencia constitucional, ha evolucionado en forma notable. Cada vez con mayor frecuencia
las sentencias se refieren a este derecho constitucional. En otras ocasiones, en varias ocasiones, el Constitucional ha declarado inaplicables preceptos legales e incluso declarados inconstitucionales y por consiguiente siendo expulsados del ordenamiento jurídico algunos preceptos por afectar este derecho fundamental. Ahora bien, considerando esta evolución fundamentalmente constitucional, pero no menos también desde el punto de vista doctrinario, destacando aquí particularmente los aportes del profesor Bordalí Salamanca, aún considerando, como digo, esta evolución, el proceso de consolidación de esta garantía fundamental, a mi juicio, no está aún completo. En primer lugar, subsisten cuestiones conceptuales, fundamentalmente en lo que dice relación con el contenido de este derecho fundamental a la tutela judicial. En una sentencia del año 2012, la Corte Suprema se refería a este derecho, por supuesto, bajo la denominación anterior del derecho de acción, como aquel que permitía someter el conflicto a la decisión de los tribunales competentes. Con esto ya tenemos una primera aproximación, incompleta, por cierto, del derecho a la tutela judicial. Esto quiere significar que cualquier persona puede poner en marcha la actividad jurisdiccional, puede acceder al proceso, lo que desde luego implica someter a cuestionamiento cualquier precepto legal que derechamente impida el acceso al órgano jurisdiccional o bien lo obstaculicen sin fundamento o justificación razonable. Ahora, habríamos avanzado bastante poco si se concluyera que el derecho a la tutela judicial se agota en el simple acceso a los tribunales. Ahí yo preferiría dejarlo como derecho de acción y no cambiarle el nombre. Pero también se ha entendido que forma parte de este derecho fundamental el que, una vez declarada admisible la demanda, la existencia de este derecho implica que el órgano jurisdiccional debe dictar al final del proceso una resolución que se pronuncie sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento. En este sentido, la Corte Suprema ha resuelto el año pasado que un error, por ejemplo, en la forma de computar un plazo para el ejercicio de acciones en materia laboral, particularmente en lo relativo a la caducidad, comporta una denegación del derecho a que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de la demanda. Naturalmente, que el derecho a la tutela judicial, en este aspecto, el derecho a obtener una sentencia de fondo, no comprende, obviamente, el derecho a que se acoja la demanda, sino que lo único que garantiza es que se dicte una sentencia que falle el fondo del asunto y que, por tanto, puede o no ser favorable al actor. Tenemos entonces dos componentes prácticamente indiscutibles de este derecho a la tutela judicial: el derecho de acceso a la justicia, ya que se dicte por parte del tribunal una resolución sobre el fondo del asunto o de la cuestión sometida a su decisión. Sin embargo, ¿de qué serviría el reconocimiento de este derecho de acceso y el derecho a una resolución de fondo si el ordenamiento no garantizara que la decisión adoptada pudiera materializarse o hacerse cumplir? Ya Gabriela nos planteaba los problemas sobre el cumplimiento efectivo de las sentencias, porque efectivamente el cumplimiento, la efectividad de las resoluciones judiciales se ha entendido que también forma parte de esta garantía del derecho a una tutela judicial. La tutela judicial, por consiguiente, comprende el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, que no siempre y necesariamente se identifica con una ejecución, sino que en general que la sentencia sea capaz de desplegar todos los efectos connaturales a ella. Lo que significa, como les digo, no solo que la sentencia sea ejecutada, sino que también, por ejemplo, y esto es un tema, digamos, particularmente importante, significa que también el derecho a la tutela cautelar, es decir, el derecho a obtener medidas cautelares, forma parte de este derecho a la tutela judicial. Dicho de otra manera, el derecho a la tutela judicial comporta el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Y dentro de este capítulo de la efectividad de las resoluciones judiciales hay que destacar señaladamente lo relativo al derecho vinculado a la tutela cautelar. Esto básicamente significa
que por un lado el legislador tiene el deber de proveer, de consagrar un régimen de tutela cautelar, y la sola circunstancia de que no lo consagre en términos explícitos no significa que los justiciables no puedan acudir a un régimen de tutela cautelar, y por otro lado implica la proscripción de todas aquellas normas que limiten de manera indebida el acceso a la tutela cautelar. Del mismo modo que me refería anteriormente, el derecho a obtener una sentencia de fondo, el derecho a la tutela cautelar no significa el derecho del justiciable a obtener del juez que le conceda su medida cautelar, sino que tiene derecho a un pronunciamiento fundado y motivado sobre la tutela cautelar que se ha solicitado. Solo lo planteo como interrogante para ir concluyendo esta primera parte y prácticamente la penúltima, así que no se asusten, relativo al contenido del derecho a la tutela judicial. Y lo planteo como interrogante. ¿El derecho a la tutela judicial comprende también el derecho al recurso? Es un tema que se ha discutido en el derecho comparado, dejando fuera, por supuesto, materia penal. El legislador tiene libertad para reconocer recursos procesales en los distintos procedimientos. Lo que sí es indiscutible es que una vez que el legislador opta por regular un determinado recurso procesal, constituye un atentado al derecho a la tutela judicial efectiva si el tribunal lo deniega arbitrariamente o interpreta sus requisitos de modo restrictivo. Cito un par de ejemplos a propósito de las apelaciones subsidiarias en materia civil, cuando se ha discutido si es procedente una apelación directa o una apelación subsidiaria. La Corte Suprema ha señalado que no hay disposición alguna que declare improcedente un recurso de apelación por el solo hecho de que se le haga valer de manera subsidiaria, ¿ya? Y todo esto en consonancia con los principios de defensa jurídica, doble instancia, que son componentes del debido proceso según sus afirmaciones, y garantizado constitucionalmente, lo que permite una tutela judicial efectiva. Lo propio ha acontecido respecto a la discutible prohibición impuesta por vía jurisprudencial, no legal, de invocar en el recurso de casación en el fondo planteamientos de tipo alternativos o subsidiarios, aunque hasta ahora las opiniones que critican esta controvertible interpretación se hayan expresado en votos de minoría, cuya autora está aquí presente también. Por otro lado, en un segundo aspecto complejo que suscita este derecho a la tutela judicial efectiva, y como les he señalado, el contenido sería relativamente pacífico, pero un tema mucho más complejo dice relación con cuál es el vínculo, su relación con los demás derechos fundamentales de orden procesal, particularmente respecto del debido proceso. Me explico. En ocasiones la jurisprudencia ha diferenciado claramente el derecho de acceso a los tribunales con el derecho a un debido proceso, pero se ha dicho que ambos pertenecen a uno más global, que es el derecho de la protección, a la protección de la ley en el ejercicio de los derechos, consagrado en el 19 número 3. Pero en cambio, en otras ocasiones se ha dicho que el derecho a la tutela judicial sería más bien un elemento propio del derecho a un procedimiento racional y justo, es decir, el derecho a la tutela estaría inmerso, estaría incluido dentro de la garantía del debido proceso, asumiendo, como dice el profesor Bordalí, una especie de metaderecho que incluiría estos dos. Para concluir, podemos sostener, yo diría que de manera poco discutible, que si bien el derecho a la tutela judicial o tutela judicial efectiva, si bien no tiene un reconocimiento explícito en el texto constitucional, nuestra jurisprudencia lo ha ido consolidando como un derecho fundamental de todas las personas. Y en esta tarea ha cumplido un rol importante el Tribunal Constitucional, pero no menos relevante ha sido el rol que ha cumplido la Corte Suprema, que ha significado también una vía de control necesaria en todo Estado constitucional de derecho para que la actividad jurisdiccional se adecúe a aquellas reglas interpretativas que mejor contribuyan a la tutela judicial. En este sentido, yo quiero recordar que por más que tengamos un control de constitucionalidad concentrado, la Constitución tiene fuerza normativa
y todos los órganos del Estado, por descontado los pertenecientes al Poder Judicial, deben siempre tenerla presente al momento de interpretar y aplicar normas de rango inferior a la Constitución. Quedan pendientes, sin embargo, y en mi opinión, algunas tareas importantes. Primero, definir claramente cuál es el exacto contenido de esta garantía fundamental y, en segundo lugar, su vinculación con otras garantías de orden procesal, particularmente con el derecho a un debido proceso. Muchas gracias. Señor abogado, don Waldo Ortega, la palabra. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de sus señorías para efectos de poder intervenir hoy día en este seminario con lo que más me apasiona, que precisamente es el derecho penal. Y lo primero que tengo que decir respecto de justicia transicional es que la justicia transicional propiamente tal, obviamente que es patrimonio histórico del derecho penal. Porque cuando nosotros hablamos de justicia transicional, de lo que estamos hablando esencialmente es de la tarea de dar a cada uno lo suyo, en periodos de los cuales sociedades fuertemente fragmentadas, sociedades que han pasado por modelos históricos extraordinariamente traumáticos, pasan de ese estado a un estado de normalidad democrática y de plena vigencia de los derechos. Y eso ha estado desde siempre en la historia humana. Incluso, esto lo aprendí el profesor George Fletcher, un profesor norteamericano. Cuando nosotros hablamos de este tipo de instituciones, porque voy a hablar de una institución en el fondo, que es la justicia transicional, fíjense ustedes que ya en la historia sagrada nosotros podemos encontrar algunos fenómenos bastante particulares que nos hablan de esto. Porque cuando el pueblo elegido sale de Egipto y va a la tierra prometida, de una u otra forma está yendo de un régimen extraordinariamente esclavizante hacia la libertad, hacia un nuevo futuro, donde, entre otras cosas, en este caso el Supremo Juez, en este otro caso, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, es el que va a poner las cosas en su lugar sobre la base de castigar al faraón y después castigar, por supuesto, a los soldados cuando se abren las aguas y se cierran. Esta metáfora es esencial y fundamental para efectos de poder entender cuestiones como las siguientes. También en ese camino ellos encuentran la ley suprema, aquella ley que se entrega en unas piedras. Este líder fundamental y esencial que es Moisés, al mismo tiempo también habla con zarzas ardientes, donde alguien le va diciendo cuál es el camino que tiene que llevar. Y vean ustedes cómo de una u otra forma también en estos procesos transicionales ocurre algo que es parecido, porque justicia transicional existió desde siempre en la historia también. Si ustedes ven la historia de Roma, ven la historia de la Grecia antigua, si ustedes ven la historia contemporánea, se van a dar cuenta que cuestiones como el castigo al tirano, cuestiones como el fortalecimiento del Estado de Derecho, cuestiones como la reivindicación de la víctima, están muy presentes desde siempre en la historia humana, desde siempre. Ahora, obviamente que la justicia transicional tiene ciertos objetivos que son bastante precisos y que son bastante concretos, y aquí los invito a pensar un poco en lo que nos acaba de exponer su señoría en su completa exposición sobre justicia transicional en Chile, porque vean ustedes que los tres objetivos nosotros los hemos cumplido de una manera, yo diría, brillante en Chile. Porque también hay un tema que también tenemos que entender. Los modelos transicionales están muy marcados por la forma como se produce el paso desde la sociedad fuertemente fragmentada hacia la sociedad democrática. Y ahí hay solamente tres modelos. Hay un modelo de ruptura, hay un modelo pactado y hay un modelo institucional. Ejemplo de modelo de ruptura, por ejemplo, pero en ejemplos históricos de ahora, el modelo de ruptura yo diría más típico es el que ocurrió en Argentina cuando después de esta aventura sangrienta que hizo la dictadura, ¿no es cierto?, hacia Malvinas, tienen que caer, ¿no es cierto?, y se produce un rompimiento entre el sistema antiguo y el sistema nuevo. Modelos de transición pactada,
yo creo que probablemente el más importante pudiera ser los pactos del Club Naval, cuando Uruguay pasa desde la dictadura hacia la democracia y el Partido Colorado y otros más, ¿no es cierto?, se juntan, etcétera. Y finalmente, modelos institucionales, me atrevo a decir que el modelo institucional por antonomasia es el modelo institucional, o más bien el característico, más bien es el modelo chileno, porque es la propia Constitución la que en un minuto determinado nos dice, ¿no es cierto?, cómo hacemos esta especie de aterrizaje a través del plebiscito, el sí y el no, y todos estos aspectos que conocidos son por todos, para efectos de asegurar la manera mediante la cual nosotros pasamos de esta sociedad al régimen democrático propiamente tal. Y créanme ustedes que la forma como se sale de este régimen y se llega al otro lado es fundamental también para entender la manera como se hace justicia y cuáles son los objetivos de la justicia transicional. Y yo diría que los objetivos de la justicia transicional son esencialmente tres. El primero, la revisión de la historia, y los invito a pensar en lo que acabamos de ver aquí recién, ¿cierto? Porque es el Poder Judicial el que de una u otra forma no solamente tiene que dar a cada uno lo suyo en términos de las penas, qué sé yo, en fin, etcétera, sino que también tiene que formar y tiene que crear un relato histórico de hechos que ocurrieron en el régimen antiguo. Obviamente en una situación distinta, donde por ejemplo ya en un régimen de debido proceso cuestiones como el derecho a guardar silencio, cuestiones como la proporcionalidad en términos de que el juez solo puede investigar aquello que sea relevante para el hecho y no cuestiones que sean accesorias, y muchas otras más del debido proceso nos llevan necesariamente a crear una historia que es una historia parcial en cuanto, nuestro colega procesalista lo diría mucho mejor que yo, es una verdad histórica forense contra una verdad histórica propiamente tal. En segundo lugar, respecto de la reparación de las víctimas. Bueno, el tema de la reparación de las víctimas es un tema importante porque, bueno, aquí en Chile primero hubo comisiones que crearon determinados relatos y leyes reparatorias, pero al mismo tiempo también hasta el día de hoy, y probablemente las próximas semanas también, el Poder Judicial continúa llevando adelante una función reparatoria importante en Chile. En términos de, y los invito de nuevo a pensar, en lo que nos acaba de plantear su señoría, ¿no es cierto?, los dineros que se han pagado por las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes estatales durante el régimen anterior. Y finalmente, en términos de lo que se denomina la consecución, o más bien la creación de un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque resulta que, sean regímenes autoritarios, dictatoriales o como nosotros le queramos llamar, lo que ocurre es que hay una ausencia total de Estado de Derecho. O sea, claramente en ese contexto también me atrevo a decir, y lo voy a decir de una manera muy simple, con un ejemplo muy sencillo, y aquí no es que discrepe, pero me parece que hay una parte de la historia que debería ser dicha también, en términos de que sí, efectivamente, muchos jueces durante el sistema autoritario, como se ha dicho, quizá no realizaron sus funciones, pero al mismo tiempo también hay que reivindicar una cosa que es muy importante, que es un juez sin un Estado de Derecho. O sea, dicho en términos futbolísticos, esto es como si nos desinflaran la pelota, ¿no es cierto?, y quisiéramos que un jugador de fútbol pudiera jugar fútbol, que es exactamente lo mismo que ocurre cuando existe total y absoluta ausencia de Estado de Derecho. No todos tenemos la suerte de tener a Pablo Mouche o a Esteban Paredes en nuestro equipo, pero ese es otro problema, ¿eh? Pero efectivamente el problema de fondo que tenemos es ese, o sea, hay un tema instrumental, porque una de las funciones fundamentales también de la justicia transicional en la historia es la recuperación del Estado de Derecho. ¿Y nosotros qué hicimos en la recuperación del Estado de Derecho? Yo diría que nosotros tenemos tres momentos históricos que son fundamentales para lo que voy a decir a continuación, ya casi terminando esta larga jornada, donde se produce, en primer lugar, la reforma de 1989 de la Constitución. Cuando decimos es deber de los órganos del Estado respetar los derechos individuales contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile. Fíjense ustedes que el 90% de lo que hemos conversado hoy día en la tarde, no solamente en materia laboral,
sino que también en materia penal tiene que ver con la norma del artículo 5 y los tratados internacionales. Y eso, a mi juicio, es la revolución más importante que ha tenido nuestro país en materia legal durante el siglo XX, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora, en ese contexto se produce evidentemente el diálogo entre la Corte Interamericana y nuestros tribunales internos. Ahora, el concepto de diálogo, que es una cosa clara, un poco, digamos, elegante de decir, en el fondo se trata de entender que en la labor de hacer justicia existen como vasos comunicantes entre los distintos órganos jurisdiccionales, donde cada uno de los órganos jurisdiccionales tiene que hacer un aporte que necesariamente tiene que ser oído y al mismo tiempo también tiene que ser replicado por otros órganos jurisdiccionales. Eso tiene mucho que ver con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con la igualdad de trato y la igualdad ante la ley. Y en ese contexto, luego del artículo 5, a mi juicio, hay dos momentos históricos relevantes que tienen una importancia trascendental en toda la justicia transicional. Uno que ya se mencionó, Almonacid, Arellano y otros versus Chile. Y yo diría que hace muy poco tiempo atrás, Norín, Catrimán y otros, que finalmente es el momento en el cual cualquiera de nosotros convertidos como litigantes podemos ir a una corte y decir: esto ya está resuelto, por favor, veamos lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vaya si en el principal déficit que tiene nuestra Constitución hoy día, que a mi juicio es un mayor fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, basta ver cuáles son los ingresos que nosotros tenemos en la Corte, muchas cuestiones que tienen que ver con el derecho laboral, muchas cuestiones que tienen que ver con el derecho a la salud, muchas cosas que tienen que ver con el derecho a la educación. Voy a hacer una confesión. La verdad que creo que el control de convencionalidad iría perfecto en todos aquellos casos en los cuales el Estado no otorga los medicamentos que tiene que otorgar para personas que están prácticamente en artículo de muerte, por ejemplo. Pero ya ven ustedes que se produce, ¿no es cierto?, un diálogo que es fundamental para nosotros. Y todo lo que su señoría nos ha leído ahí en términos de la jurisprudencia que la Corte Suprema ha realizado en materia de derechos humanos en los últimos años, tiene relación directa con este diálogo entre la Corte Interamericana y nuestros tribunales, especialmente la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Ahora, claramente la Corte Interamericana no ha hecho todo bien, porque si bien es cierto, soy profundamente partidario del sistema interamericano, pero al mismo tiempo también tengo grandes discrepancias, por ejemplo, con lo ocurrido a propósito de los pactos del Club Naval, la transición a la democracia en Uruguay, cuando la Corte Interamericana vota de un plumazo el plebiscito en el cual los uruguayos, de una manera absolutamente libre, habían hecho un perdón que visto de un punto de vista político podamos tener nosotros cada uno su propia posición, pero efectivamente había sido una decisión soberana que ellos habían tomado y la Corte Interamericana fue en contra de aquello. Ahora, estos diálogos se han producido no solamente a nivel latinoamericano, se han producido también a nivel europeo. El símil más importante es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y aquí en la Corte Interamericana, y es la segunda crítica que podría hacer, echo de menos una institución que a mí me parece fundamental, importantísima, morigeradora del sistema, que tiene que ver con el margen de apreciación. ¿Qué es el margen de apreciación? Es aquella institución extraída del Tribunal Supremo Europeo, donde todas aquellas cuestiones que por razones culturales, por razones de historia, son llevadas al Tribunal Europeo, pero que en lo interno los tribunales de justicia de ese país que es requerido lo pueden resolver de una mejor manera, entonces el Tribunal Europeo dice: momentito, yo no tengo absolutamente nada que hacer aquí, este es un tema propio de los tribunales internos, porque ustedes mejor que nadie saben, desde el punto de vista cultural, cómo resolver sus problemas. Y creo que ahí es donde está probablemente la solución a todas aquellas discrepancias que todavía existen a nivel judicial y también a nivel académico respecto de
lo que pudiera significar una intromisión indebida en la soberanía del país sobre la base de la aceptación, ¿no es cierto?, de la Corte Interamericana como un organismo válido para efectos de poder decirnos cómo resolver nuestros problemas. Solo para terminar, en la justicia transicional se dan también en el ámbito estrictamente penal discusiones que son importantísimas. O sea, si estamos cambiando el Estado de Derecho, al mismo tiempo también tenemos que hacernos una idea de que la culpabilidad, el injusto, la antijuridicidad son muy distintas en un régimen autoritario que en un régimen democrático, y ese tránsito, esa construcción necesariamente ha de hacerse. Ahora, creo que en ese aspecto, por ejemplo, el Tribunal Supremo Alemán, cuando cae el muro de Berlín, y dice el Tribunal Supremo Alemán, mire, yo no voy a castigar tanto a los guardias del muro como a los que dieron las órdenes, porque finalmente estos señores que estaban en el muro eran como verdaderos fusibles que podían ser cambiados igual que una ampolleta, porque finalmente los que estaban arriba eran los que daban las órdenes, que es una visión muy jacobiana también de la imputación colectiva. Creo que hicieron un aporte inmenso al derecho penal que no se vio replicado, excepto en Argentina, a propósito del juicio de la Junta. Por lo tanto, este es un tema apasionante, un tema importante. Nosotros hemos tenido también aberturas y cierres de agua en nuestra historia. Hemos tenido también zarzas ardientes y hemos tenido también 12 tablas que nos han entregado como una piedra. Creo que la Convención Americana de Derechos Humanos precisamente cumplió esa función, y creo que eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Estamos a 20 minutos, según el programa estricto, para que efectúen preguntas a este segundo panel que han disertado. Don Patricio Castro tiene un micrófono, levantan su mano, hablan fuerte. Buenas tardes. Bueno, agradecer la ponencia. En realidad ha sido muy interesante la perspectiva que han podido brindar respecto de estas materias. Mi consulta es en relación al control de convencionalidad, que bien nombraba el profesor Waldo, pero en realidad, más para su señoría, para saber cuál es la disposición que tienen nuestros tribunales o nuestros jueces ya en bajada de hacer un control de convencionalidad que en definitiva permita aplicar la norma internacional como un elemento dentro del razonamiento jurídico que han de hacer nuestros jueces, y que permita de algún modo estar un pie por delante, o al menos al mismo ritmo de lo que supone debería estar el derecho internacional, porque como país hemos recorrido un largo camino desde las primeras sentencias que bien se mencionaban, Almonacid Arellano, pasando por Atala, Norín Catrimán y otros, y siempre parece que estamos un pasito detrás. Que el control de convencionalidad viene y nos viene a recordar que hay principios internacionales ya circulando en esta órbita del Jus Cogens, y cómo nosotros podemos hacerlo vida antes. Y era importante lo que decía el profesor Ortega al respecto. ¿Cómo integramos este control de convencionalidad para estar un poco más al día de los estándares internacionales en materia de derechos humanos en Chile? Lo de los pasitos me da pie para darle la respuesta. Estamos caminando. Y yo creo que cada vez más aceleradamente. Y justamente la declaración que hicimos últimamente para aceptar lo que dijo la Corte Interamericana muestra que nos estamos acercando. Un poco a la chilena, pero nos estamos acercando. Familia, se invocan los convenios internacionales, así que están realmente los jueces en las diferentes judicaturas aplicando, haciendo el control, en mi opinión particular. Yo no he dicho que no, lo que digo es el ritmo.
Pero vamos avanzando, estamos afirmando. Lo que pasa es que todos los procesos de este tipo necesariamente llevan tiempo. Hay también cambios generacionales y eso es muy importante. Pensar, por ejemplo, en la aplicación del artículo 5 hace 40 años atrás en Chile era imposible. ¿Te das cuenta? Ustedes, probablemente mucho más que nosotros, van a vivir procesos en los cuales van a discutir cosas mucho más importantes. Me atrevo a mencionarte una, por ejemplo, la imputación colectiva en materia penal, por decirte algo, ¿ah? Donde probablemente vas a ir, por ejemplo, en materia de crimen organizado. ¿A quién vas a castigar realmente? ¿Ah? Si vas a castigar al microtraficante o te vas a ir directamente a la cabeza, cuestiones como esa. ¿Ah? Pero son procesos en los cuales afortunadamente el derecho va siendo dinámico y te va... Pero claramente Norín, Catribán y otros, y la declaración de la Excelentísima Corte Suprema abre un tremendo camino para los litigantes y también para los tribunales de justicia, sin ninguna duda. Perdón, incluso en materia civil, a propósito, la conocía la Isamudio, uno también recurre, hace el control de convencionalidad para ver si en definitiva se configuró un supuesto de aquellos que sancionan esta ley. Así que yo creo que, como dice el ministro, vamos avanzando. Y están ustedes, ¿tú eres juez? Ya. Pero aquí hay varios jueces que yo creo que están recurriendo a este bloque constitucional para darle sustento a los fallos. ¿Alguna otra consulta? Levante su mano. Parece que no. Bueno, antes de dar por concluido, me encargan avisar que si alguna de las personas que acudió, que participó con nosotros, perdió una cartera, se comunique con la administradora de esta corte, doña Pamela Vázquez. Se comunica con la señora Pamela Vázquez, administradora de esta corte. ¿Ya? Bueno, cosas que pueden pasar. Les recordamos que el video íntegro de este seminario quedará disponible dentro de los próximos días en las redes sociales del Poder Judicial. Damos por finalizado este seminario. Muchas gracias por vuestra asistencia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.